Estamos nuevamente con Rosa María Palacios, no necesita presentación, profesora universitaria, una de las comunicadoras legales más importantes de nuestro medio y no solo comunicadora legal. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, César? Encantado de tenerte nuevamente en Coyuntura. Rosa María, este domingo, ¿el qué pasó? Publicaste en tu columna en La República un comentario con el que quiero comenzar. Ujú. Tú decías, voy a hacer una paráfrasis muy injusta, que terminados los primeros casos que la Fiscalía concluya, la denuncia constitucional, que no tiene ningún impedimento para ser presentada, puede ser recibida por el Congreso. Y también el Congreso de la República podría utilizar, es lo que entendí, dijiste en tu columna, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, el artículo 32, que es el que manda utilizar las inmunidades equilibradamente frente a los deberes de investigación y sanción de actos de corrupción para proceder contra el presidente Castillo. Cuéntanos un poco cómo llegas a esa conclusión, cómo ves esa Bueno, perspectiva. hay que decirlo que llego a esa conclusión por tu culpa y la de Luciano López, que fueron los que pusieron delante de todo el mundo, miren la convención. Entonces la miré y bueno, me quedó muy claro. Si es que la convención, y Luciano López me ha dicho que sí, es posible hacer esa, es una construcción, vamos, hay que decir esto. No hay un artículo en la Constitución que permita que al presidente se le investigue durante su mandato. Eso no existe. Pero hay una construcción legal posible. Y el derecho siempre innova, pero sobre la base de la ley y el derecho. No estamos innovando en el aire. Y lo que dice el tratado con toda claridad es que no hay personas que sean ajenas a la investigación de actos de corrupción. Eso no es posible, ni siquiera en la alta investidura del presidente de la República. Y lo que establece la convención es que para aquellos delitos señalados en esa convención, que son lavado de activos, tráfico de influencias, cohecho, colusión, los que estamos discutiendo ahora, no existe inmunidad posible y que este equilibrio, ¿no es cierto?, que hay, tiene que garantizar la investigación, el juzgamiento y la sentencia de quien resulte corresponsable. Ahora, un tratado en el Perú, y este tratado ha sido aprobado por ley, tiene normalmente rango de ley. Y alguien podría decirnos, el artículo 117, que tiene el rango de constitución, impide, ¿no es cierto?, toda acusación durante el mandato. Pero el tratado contra la corrupción de Naciones Unidas es interpretado también como un tratado de derechos humanos. Y ya se ha utilizado esta forma de interpretar varias veces en otros casos. Por lo tanto, siendo un tratado de derechos humanos, de acuerdo a nuestra propia constitución, tiene rango constitucional. Y hacer una norma especializada anticorrupción, yo creo que el Congreso la puede aplicar dejando de lado el 117, porque el presidente ha cometido delitos en el ejercicio del cargo. Lo que me parece clarísimo es que la fiscalía va por ese camino. No lo puede acusar directamente la fiscal, pero le encarga al Congreso que lo haga. Y el Congreso tiene que hacer la construcción. El presidente puede impugnar, yo creo que por una contienda de competencia, si quiere, ante el Tribunal Constitucional. Y creo que el Tribunal Constitucional también va a ir por la interpretación de que es posible denunciarlo durante su mandato por corrupción, ejercida por él mismo durante su mandato. Que, ojo, es un hecho que no tiene precedentes. Nunca un presidente ha sido ni investigado, ni acusado, ni denunciado por actos de corrupción que él comete en el ejercicio de su mandato. Nunca. Entonces, yo sí creo que hay esta construcción que es posible y creo que estamos yendo hacia ahí a toda velocidad. Y la pelota va a quedar en la cancha del Congreso, sin lugar a dudas. Y el Congreso aprueba esta acusación contra el presidente de la República, haciendo esta interpretación, primero en la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego en la comisión permanente y finalmente en el Pleno, donde vota la mitad más uno de los presentes, restando a la comisión permanente. Si son 110, 55 congresistas, restando la comisión permanente, podrían mandar al presidente de la República a un proceso penal. Y la consecuencia de eso tiene que ser de manera inmediata su destitución. No queda otra. No queda otra. Si el Congreso sospecha porque no es una, digamos, no es una
no es un juicio, el Congreso no va a juzgar al presidente. Pero si el Congreso tiene la convicción de que el presidente ha cometido actos de grave vulneración de la Constitución, le puede aplicar el 100, el 99 y el 100, y finalmente destituirlo. Vamos en el paso a paso de esta anticipación que has hecho del procedimiento. El primer movimiento que anticipas parece fácil de asimilar. No encuentro, ahora que se reconoce la constitucionalidad de investigar al presidente en ejercicio, ningún límite que recorte el derecho de la Fiscalía de la Nación, si es el caso, de denunciarlo ante el Congreso. Ahora, si la Fiscalía puede investigar, en teoría no veo por qué el Congreso no pueda, con lo que, en contra de lo que se asumía también en la teoría sobre las inmunidades que ya hemos dejado, no había impedimento para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales inicie el procedimiento. Entiendo que la peor de las lecturas posibles, el debate que anticipas, el de la aplicación parlamentaria de la Convención de Naciones Unidas sobre la Corrupción, tendría que presentarse no en el inicio del procedimiento parlamentario, sino al final, en el momento en que la comisión decida si acusa o no acusa, ¿es correcto? Así es, o sea, la subcomisión, quien haga el informe en la subcomisión, tiene que fundamentar el informe que se aprueba en la subcomisión y que luego se aprueba en la comisión permanente y que luego se vota, tiene que fundamentar de acuerdo a lo que nosotros hemos explicado. ¿Por qué no estoy cumpliendo el 117? Porque tengo una norma del mismo rango constitucional que me dice que sí puedo iniciar un proceso de investigación y sanción contra el presidente. Eso es, y eso se va a votar en el Pleno. Una vez que se vota, ¿no es cierto? Ya continúa un proceso penal. Un proceso penal con todas las complejidades de un proceso penal con una persona aforada. Es decir, el presidente de la República, cuando deja el ejercicio del poder, solo puede ser juzgado ante la Corte Suprema. Y ese es el camino. Vamos a reparar en algún detalle aquí que me parece importante todavía en la parte teórica. Luego vamos a frustrarnos ambos con los límites prácticos, estas cosas, ¿verdad? Pero en la parte teórica. El procedimiento por antejuicio en el Parlamento puede tomar entre, en una velocidad rayo que nunca se ha registrado, 4 meses a 6. Pregunto, durante ese tiempo, ya que como tú dices, la discusión final sobre la posibilidad de aplicar el tratado y exonerar el 117 se produciría al final, si la comisión permanente decide acusar ante el Pleno. Pregunto, en el camino intermedio no alcanza el tiempo para que vía una reforma de la Constitución aclaren, por ejemplo, uno, que los tratados sobre corrupción tienen en la disposición final cuarta, o deben tener en la disposición final cuarta el mismo rango que los tratados sobre derechos humanos, o aclaren el 117, ¿no sería esto más sencillo si el Congreso lo hiciera? No te da el tiempo, César, porque acuérdate que necesitas 87 votos en 2 legislaturas. O un referéndum. 66 y un referéndum. No te da el tiempo. Aunque parezca mentira, antejuicio sí puede durar 4 meses, pero en papel no tanto, ¿eh? Bastante menos. Si es que la subcomisión hace el informe cuando lo tiene que hacer, si es que lo eleva a la comisión permanente rápidamente, se le da el derecho de defensa al presidente en la comisión permanente, se eleva al pleno, se agenda, el presidente va, se defiende, no demora más de 2 meses. Claro, estaríamos entre octubre y diciembre de este año. Ahora, vamos a la otra, al procedimiento largo, el que tiene una reforma constitucional. La alternativa sería entre hacer esto entre octubre y diciembre de este año o hacerlo el próximo año entre mayo y junio, ¿es correcto? Sí, pero además ya con los procesos de todos los coprocesados del presidente muy avanzados, ¿no? Estallando, ¿no? Estallando. O sea, estamos ya el presidente con las manos en la masa, digamos, a ver, ¿cómo sostenemos un país que tiene un presidente que se le está probando ya probablemente en la etapa acusatoria de todos sus coprocesados, que es el jefe de una organización criminal? Claro, tu percepción del tiempo viene marcada porque la aceleración de las investigaciones te lleva a calcular entonces que la capacidad del sistema para resistir esta presión no pasa de 4
meses Mira, más, mucho, ¿no? mira, si tuviese 66 votos y un referéndum, nos vamos a un adelanto de elecciones. Directamente. Y te das cuenta, e inmediatamente ya el presidente deja de ser presidente y pasa a un proceso penal en la Suprema, pero penal, levantándole la inmunidad al Congreso y todo lo demás, porque tiene beneficio ante juicio. Pero el caso acá, lo que yo creo que va a pasar mucho más rápido, es que el presidente tal vez, se vea forzado a renunciar o huir. Es que no le queda mucho tiempo. Bueno, Si renunciar. alguien si lo está engañando a alguien, que se lo aclare rápido. Si la fiscal de la Nación lo denuncia por cualquiera de las 6 carpetas que ya tiene, y algunas muy avanzadas, por cualquiera, lo va a denunciar por las 6, ojo, ¿eh? O sea, no crean que se va a olvidar de alguna al final. Pero digamos, que arranque con la primera, y después viene la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Todos esos procesos tienen que llegar al Poder Judicial. Y todos por lo pronto se abrirían en el Parlamento, lo que pondría la escena que tenemos ahora en un nivel de tensión varias veces más intenso. Ahora, Rosa María, vamos a empezar a aterrizar en las limitantes prácticas, las que usualmente nos frustran. Claro, no hay los votos. Primero, no hay los votos. Pero déjame retroceder un poquito más. Uh-huh. La posibilidad de usar el 99 y el 100 como válvulas libres de las limitaciones del 117 fue anunciada originalmente el año pasado, hacia octubre, en el último cuatrimestre, primero por Omar Cairo, luego se agregó Walter Gutiérrez. En la lectura de ellos dos, bastaba leer la Constitución para asumir o para adquirir la posibilidad de, por vía de interpretación, limitar el alcance del 117 y trabajar con el 99 y el 100. Claro, ellos decían, no, si bien no recuerdo que el 117 solo se refería A delitos, dicen ellos. a delitos, A delitos. Pero no infracciones de la Constitución, o correcto. Viceversa. No sé, una de las dos. Exactamente eso. Ellos entendían que el 117 solo se refería a delitos y que las infracciones a la Constitución en sentido puro estaban en el 99 y en el 100. No tenían este argumento que introdujo Luciano de el efecto que produce la Convención Americana Anticorrupción. Pero en todo el tiempo que media, desde que esa teoría se planteó entre nosotros y yo adherí a ella en algún momento hasta aquí, el Congreso nunca se ha decidido a declarar sobre el modo en que se deben interpretar el 99, el 100 y el 117. En este momento, ¿qué necesitaríamos en términos institucionales para que el Congreso pueda considerar de manera segura y objetiva que el tránsito a partir de la Convención Anticorrupción le permite discutir la posibilidad de acusar al presidente a pesar del 117? Informes de expertos, la defensoría. No. Mira, yo lo construiría así. Necesitan el caso. O sea, necesitan que la fiscal de la Nación denuncie. ¿Ok? Si no están seguros y realmente no saben cómo caminar, podrían ir con una contienda de competencia al Tribunal Constitucional. Es decir, señor, Ministerio Público, organismo público autónomo, tiene una posición, nosotros tenemos otra. No estamos seguros de lo que debemos hacer, creemos que el 117 sí se aplica. TC resuelva. Y fuerzas al TC a resolver. De modo que podría ser el Congreso y no la defensa quien consulte al TC si la competencia que le ha sido entregada al Congreso es constitucional y hasta qué punto es el constitucional. Ese es un camino. Y sería un camino limpio, ¿ah? Un camino limpio que además genera una alternativa en la que el TC termina actuando como una suerte de órgano consultivo, que es una competencia que extrañamos le falta. Ahora, ese es un camino. Ese es un camino. El otro es que el tribunal, que el Congreso diga, sí, nosotros interpretamos con claridad que nos corresponde. Entonces, la subcomisión lo aprueba el informe, la comisión permanente aprueba el informe, se producen todas las defensas del presidente, van al pleno, se defiende, votan, se aprueba. Si se aprueba, inmediatamente, porque ahí le has levantado el fuero para que el Poder Judicial lo juzgue, pero sigue siendo presidente. Entonces tienes que...
Toca suspenderlo, Claro. bajo las cláusulas generales del 114. No Ahora, sé si corresponda, yo creo que procede la destitución. o destituirlo, ok, la discusión será cuál es la consecuencia en el proceso, porque si se Así es, porque independiza, entonces entonces desde el principio en la subcomisión tiene que ir amarrado. Entonces va por el camino penal y va por el camino de la grave infracción de lo que corresponda, ¿no? Ahora, ¿qué ahora, pasa? Hay algunos que dicen que para delito solo se necesita perdóname, 66 votos. ahí, sin embargo, hay una discusión que habrá que hacer porque el Constitucional dijo ya alguna vez que cuando el Congreso procede por causa de delito, entonces el camino tiene que ser la suspensión hasta que el tribunal se pronuncie sobre la También, conformación institucional. también. Es parte del debate Date que de algunos debate. pueden Pero decir, supongamos que, digamos, se suspende al presidente, ¿ya? Tiene que asumir Dina Boluarte. correcto. Y si Dina Boluarte está inhabilitada por alguna razón en ese momento, el presidente del Congreso. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que se resuelva el caso del presidente de la República. Con lo cual, tienes la solución que quería el Congreso, que es que no hayan elecciones generales. Sin embargo, es posible, por las mismas razones que tú asumes que el sistema no puede esperar hasta el próximo año, es muy probable que en caso de una suspensión o en este marco, quien asuma la presidencia termine teniendo que llamar, le guste o no, a elecciones generales, ¿verdad? Pero yo Porque creo el también sistema en eso, funcionado. yo creo en eso por otra razón, porque hay una convulsión social, nadie quiere este Congreso. Ojo, la suspensión del presidente implica que no ha cesado en el cargo. Y al no Correcto. cesar en el cargo no puedes convocar elecciones. Salvo que, claro, lo que ocurre es que la convocatoria tendría que venir por reforma constitucional y recorte de mandato. Así es. Ahí sí tendrías que decirle, señores, miren, esto no va más. De modo que en realidad sí llegamos al año que viene, pero en un doble capítulo. En uno primero que canalice toda la presión que se va a generar si la Fiscalía de la Nación empieza a entregarle casos al Congreso por vía del procedimiento de antejuicio y de este debate tan fuerte sobre la posibilidad de proceder contra el presidente, mediación del Tribunal Constitucional obligatoria para después de la sucesión presidencial entrar en el debate sobre la reforma a la Constitución que O sea, anticipa las si yo elecciones. estuviese en el Congreso como presidente del Congreso, me iría inmediatamente al Tribunal Constitucional y haría lo que el Tribunal Constitucional me diga. ¿Te Claro. das cuenta? Con lo cual yo salgo validado, completamente validado de lo que hagamos en este caso. Y sin embargo, también es posible, estamos solo en el plano del ejercicio teórico, que el Tribunal Constitucional declare que usar la Convención Anticorrupción para acusar al presidente, uso comillas, Claro, es demasiado, en claro. cuyo caso el tribunal llevaría al Congreso a la encrucijada de tener que suspender el procedimiento al final de las, van a ser hasta ahora por lo menos 6 investigaciones que habría que trabajar. Hasta que deje de ser presidente. Correcto. Ahora, imaginemos en cualquier caso una ruta entrampada dentro del Congreso. Imaginemos, yo insisto en decir que no veo ningún límite a que la Fiscalía de la Nación presente denuncias ante el Parlamento y no veo ningún límite a que en la lectura más conservadora actual de la Constitución, el Congreso instaure los procedimientos ante la subcomisión debido a que la provisión está en cualquier caso, en el peor de ellos, a que acuse, no a Claro, investigar. claro. Entonces, imaginemos que en ese camino el consenso apuntara de una manera un poco más conservadora que la que estamos mostrando en esta conversación, a que se puede investigar, pero que hay que suspender el procedimiento cuando éste termine. ¿Cuántas derivaciones puede tener el procedimiento parlamentario? La primera está clara, sería que se convierta en un caso de vacancia, pero está el límite de los votos, que creo todos estamos constatando, se ha convertido en un verdadero hueso duro de roer. Te voy a preguntar por un comentario que hice un poco traviesamente esta mañana. El 128, el 128. Exacto. ¿Qué ocurre? El 128 es un artículo, hay que comentarlo antes de hacerte la pregunta, que nunca se ha usado en nuestro medio y que probablemente ha venido quedando lastrado
No, sí se ha usado una vez. No, en el pedazo que te he dicho, no, el otro pedazo que se ha usado. O sea, el 128 tiene dos partes, hay que decirlo, ¿no? Una primera que hace referencia a la responsabilidad de los ministros por asuntos que ocurren dentro del gabinete. Y Ya. una segunda, que es la parte a la que me refería, Samuel me lo decía en una conversación recién, medio que se nos ha lastrado desde el derecho del 18, una segunda que crea una norma de responsabilidad objetiva, formal, solidaria, por ende política y no penal, contra los ministros presentes en el momento en que el presidente haya cometido un delito. Esta Ujú. norma no se ha usado, es súper antigua y Samuel me decía, tiene un problema de compatibilidad con el principio de culpabilidad y responsabilidad personal de la Constitución. Pero igual, la pongo sobre la mesa, Rosa María, para tener tu opinión. ¿Qué ocurriría si en el camino el Congreso decidiera empezar a organizar procesos por infracción a la Constitución contra los ministros que han sido ministros en el periodo en el que se han cometido los delitos que se imputan a Castillo y que la Fiscalía de la Nación estaría documentando ante el Parlamento? ¿Se podría ir contra todos los ministros? ¿Contra cuáles? ¿En qué Ahora condiciones? ¿Cómo vamos ves? por partes, vamos por partes. A ver, mira, ¿qué dice el artículo 128? Primero hay que darle una leidita para que nos entiendan todo, porque si no, no entienden qué hablamos. Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos, facilazo, y por los actos presidenciales que refrendan. O sea, si yo firmo con el presidente, caso, por ejemplo, el golpe de 5 de abril de 1992, y fueron procesalmente responsables después. Salvo de los ceros que salvó su firma, ¿verdad? Exactamente, de cero salió. Todos los ministros, acá viene el segundo párrafo, que es peor todavía, son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el presidente de la República o que se acuerden en el Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente. Entonces, hay varios supuestos acá. Tú eres responsable por acto delictivo y violatorio de la Constitución, en el Consejo o fuera de él, salvo que renuncies de inmediato. Entonces, para poner un supuesto, el presidente de la República comete el delito de cohecho, ¿ok? O tráfico de influencias. ¿Qué sucede? Sucede que el resto del gabinete puede saberlo o no saberlo, ¿ok? Y ahí creo que hay un elemento importante. Si tú eres Silva o Heiner Alvarado y estás coprocesado con el presidente, obviamente que lo sabes y eres solidariamente responsable. Y esperemos que cuando se abran esas causas en el Congreso para levantarles la inmunidad, para que sean procesados penalmente, también se les abra una causa para inhabilitarlos por el ejercicio de función pública hasta por 10 años, que es la sanción que puede poner el Congreso. O sea, los que están coprocesados, yo creo que no tienen salvación, de acuerdo al artículo 128, y ahí tienes esa solidaridad constitucional. No es una solidaridad penal, es una solidaridad constitucional. Estas personas no van a ser juzgadas por el delito que comete Pedro Castillo, van a ser juzgados por los delitos que ellos cometen. Pero, por ejemplo, lo que tú decías, Pedro Franque y Mirta Vázquez, ayer se estaba diciendo, firmaron el decreto supremo que autoriza a Vivienda a transferir 500 millones de soles a distintas municipalidades. Sí, lo firmaron. Y de acuerdo a este artículo, son solidariamente responsables. Por supuesto que sí. Y no renunciaron cuando se aprobó. Pero no había forma, creo yo, de que supieran que ese decreto supremo había sido pactado entre Heiner Alvarado y los chiclayanos, Medina y todos los demás para repartirles obra pública. Su desconocimiento de los hechos era absoluto y total, estaban en la absoluta oscuridad. Y por lo tanto yo no creo que puedan asumir responsabilidad por actos en los cuales no tienen conocimiento ni remoto, ¿no? No sé qué piensas tú. De hecho, tengo que hacer un disclaimer porque algunas de las personas que están más lejos del círculo que has planteado han hecho consultas con mi firma, etcétera. Pero me gustaría discutir la escena intermedia, porque la escena más cercana, la de aquellos ministros que están siendo investigados con el presidente, no necesita el Claro. 128.
En ese caso, hay responsabilidades individuales por actos propios, ¿correcto? Pero en la escena intermedia, voy contigo en que es imposible atribuir responsabilidad a alguien que no tenía cómo saber que algo estaba ocurriendo. Pero en la escena intermedia, y ahí querría un comentario tuyo, está la aquiescencia o la venda colocada en los propios ojos, ¿no? La indiferencia. ¿Qué ocurre con el 128 y aquellos casos de ministros que han visto la evidencia, la han comentado, la han negado y han contribuido de una u otra manera, no delictiva, porque en ese caso se trataría de actos propios, pero sí política, a coadyuvar con actos, ya sea de encubrimiento o de protección legal del presidente que cometió delitos durante... No tengo duda de su responsabilidad. De acuerdo. O sea, Aníbal Torres está en una situación muy complicada y ojalá que alguien se lo haga ver. Muy complicada. Recordemos además algunos actos como destituir al procurador, por ejemplo. Historia, ¿te refieres? Exactamente. Que son actos que han, como tú dices, coadyuvado a que el señor presidente haga todas las cosas que hizo. O la rúbrica a la resolución con la que se removió del cargo al ministro González. Por ejemplo. La conformación del equipo de investigación. Por ejemplo. Y entonces ahí entraría, mira qué interesante esto que dice, porque si esto es cierto y los casos intermedios tienen no un nivel de responsabilidad penal necesariamente, pero sí una responsabilidad política, entonces el siglo XXVIII, esta norma que parece lastrada de la sedimentación del siglo XVIII hasta la constitución actual, resulta tener un campo de aplicación. Es decir, no sería posible responsabilizar a cualquiera formalmente solo por el hecho de haber sido ministro y ha habido algún ministro que ha tenido 2 o 3 días en el cargo. Claro. Pero el 128 podría, Rosa María, si te sigo bien, funcionar para organizar la responsabilidad política de aquellos que, habiéndose enterado de lo que se trata, optaron por proteger al presidente o por respaldar sus actos de interferencia. Mira, yo tengo una imagen para los que me quieran seguir. Ayer declaraba Aníbal Torres, muy, digamos, duro, hablaba con mucha firmeza contra la fiscalía que inventaba delitos, que había forzado a los testigos con los que él había hablado, cosa rara, ¿no es cierto? Y detrás estaba Diana Miloslavich. Y la cara de susto que tenía, porque no es abogada, ojalá que haya alguien cerca de ella que se lo explique, era de pavor. Porque la cara era, ¿y si todo lo que está diciendo la fiscalía es verdad? ¿Yo qué hago acá? ¿Yo qué hago acá? Y de verdad hay varios que no deberían estar ahí, si quieren un buen consejo. Porque una cosa, como decíamos, es estar en la oscuridad absoluta. Yo no sé para qué están aprobando esta norma. O sea, sí, parece razonable que un Consejo de Ministros apruebe una norma para hacer obra pública, es lo que debe hacer. No sé qué contubernio hay por debajo. Pero en el momento en que sí sé y desarrollo una actividad para encubrir o para, como tú dices, generar una aquiescencia con la situación, ya estoy en otro momento, ¿ah? Ya estoy siendo solidariamente responsable por los actos delictivos o violatorios de la Constitución en el caso del presidente. Hay que recordar que en materia de responsabilidad de ministros, salvando las distancias, porque el ejemplo que voy a poner es extremo, el Tribunal de Nuremberg condenó, entre otros, como responsable de los actos de genocidio del gobierno nazi, al ministro de Economía alemán. Sí, claro. Bueno, pero sabía todo. En este caso pueden no saber. Ahora, mira, la responsabilidad política de un ministro se paga con su salida. ¿Ok? La Constitución está concebida para que los ministros sean destituidos por el presidente o por el Congreso. Salen. Esa es su primera responsabilidad. Entonces, ser responsable políticamente implica que, digamos, dejas el cargo. El siguiente grado de la responsabilidad es que cometas una infracción de la Constitución. Y ahí hay 3 sanciones: inhabilitación, destitución o suspensión. El problema es que suspenderlos, ya no los vas a suspender. Destituirlos, ya se fueron. Te quedaría la inhabilitación, que es la que se ha usado contra ministros.
Pero en ese caso no estamos hablando de responsabilidad penal, estamos hablando de infracción de la Constitución. Y ahí hay un problema. El Tribunal Constitucional tiene varias resoluciones en las que dice, ojo, infracción a la Constitución no es cualquier cosa. Y no tenemos una tabla de infracciones a la Constitución y una tabulación de cuántos años te toca por cada una. Es hasta 10 años. Y el criterio termina siendo muy arbitrario. Entonces, por ejemplo, tenemos ahorita a Vizcarra inhabilitado hasta por 10 años por vacunarse en pandemia en la total oscuridad. Él ha presentado un amparo, se lo acaban de readmitir. Eso va a llegar al TC. Y el TC va a tener que aprovechar ese caso y otros para establecer qué cosa es infracción a la Constitución y qué cosa es, digamos, la sanción correspondiente. El caso de Dina Boluarte lo están defendiendo de la misma forma. Señor, sí, efectivamente, puede no haber cumplido con la Constitución, dice. ¿Esa es una infracción a la Constitución? Y claro, ¿cuál es la materia? ¿Cuál es la sanción correspondiente? Porque la sanción no puede ser arbitraria. Entonces, ahí también hay toda una historia, pero yo sí le diría a los ministros que en el 128, en el segundo párrafo, al hacernos solidariamente responsables de los hechos delictivos del presidente de la República, los pone en una situación muy vulnerable cuando ya no sea presidente de la República. Y es interesante, ¿no? Porque lo que estamos comentando y a lo que llega tu comentario, Rosa María, es a que, por ejemplo, en esa consulta que imaginas el Congreso tendría que hacer para proceder contra Castillo una vez que la Fiscalía de la Nación le entregue sus primeros casos, podría también haber un acápite en el que el Congreso le pida al Constitucional aclarar en qué términos, bajo qué condiciones y con qué criterios puede proceder conforme al 128 respecto a quiénes, porque un resultado colateral de estos casos que la Fiscalía plantearía sería tal vez que mientras se desarrollan las investigaciones contra Castillo, en perspectiva discutir si se procede o no se procede al amparo de la Convención contra la Corrupción a exonerar del procedimiento del 117, se vaya procediendo bajo el 128, responsabilidad ministerial, a procesar a los ministros que hayan coadyuvado o prestado licencia. Ahora, ese es un procedimiento que se sigue solo en el Congreso y muere en el Congreso porque es el procedimiento que está en el 99. Y en el 99 de la Constitución está la lista de los aforados. Esos son los que son. Y esos son los que pueden cometer, ¿no es cierto?, una infracción a la Constitución. Que no son todos los altos funcionarios, pero están varios, ¿no es cierto? Está el presidente de la República, los representantes al Congreso, los ministros de Estado, los miembros del TC, los miembros del Consejo Nacional, ahora de la Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto? Los vocales de la Corte Suprema, los fiscales supremos, defensores del pueblo, Contralor General. Esos, y nada más que esos, pueden cometer infracción de la Constitución o delito. Y la infracción de la Constitución es este procedimiento del que estamos hablando, del 128. Rosa María, te confieso que abordé esta entrevista pensando que parte de lo que teníamos que hacer era empezar a encontrar maneras de organizarnos para un periodo relativamente largo de espera hasta que esto madure. Salgo de esta entrevista con tus comentarios prácticamente convencido de que la velocidad que están adquiriendo esas investigaciones puede llevarnos a un desenlace pronto entre hoy y diciembre de este año. Déjame yo también creo lo mismo, y la gente no nos hace mucho caso, pero yo también veo lo mismo. Yo creo que esto está yendo mucho más rápido de lo que todo el mundo cree. De acuerdo. Déjame hacerte una pregunta final para cerrar este capítulo. ¿Por dónde seguimos? La gran víctima de este proceso va a ser nuestra imagen de la institución presidencial. ¿Cómo construimos esta institución, Rosa María, después de todo el daño que le va a generar, que le está generando este proceso? Mira, la única forma es con un pacto político que enmiende varios de los artículos de la Constitución. O sea, hay que decidir claramente cuál es el camino de la Constitución peruana. Si va a ser una constitución presidencialista atenuada, como ha sido siempre, si vamos a tener una dictadura parlamentaria, ¿qué queremos ser como país en lo que se refiere a la relación entre ejecutivo y legislativo?
Porque al final del día, quien va a salvar esta historia no es ni el Ejecutivo ni el Legislativo, es el Judicial. Aunque parezca increíble, por eso tenemos 3 poderes. Yo creo que el siguiente paso es esperar las denuncias de la fiscal de la Nación. Una vez que esas denuncias lleguen al Congreso, esperar la reacción del Congreso. Como te digo, tiene varios caminos. O se va al TC a preguntar, o arranca el proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y es el Ejecutivo el que se va a preguntar al TC, pero yo creo que la validación del TC va a ser necesaria en algún momento. Y luego, como tú dices, para salir de esto, un consenso nacional de grandes reformas de la Constitución, que no se pueden hacer con los actuales congresistas. No solo porque no tienen el nivel, sino porque no tienen ni siquiera capacidad de negociar entre ellos. Su meta es permanecer. La meta de los que estamos afuera es tener una buena constitución que resuelva problemas institucionales que no están resueltos. Pero falta para eso. Para comenzar de nuevo. Ha estado con nosotros Rosa María Palacios. Muchas gracias, Rosa María. Sin duda, seguiremos conversando sobre esto. Claro que sí.